Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Este es un canal de punto de cruz y hoy en este vídeo he querido hacer como un resumen de todo lo que yo sé sobre telas o más bien todo lo que me hubiera gustado saber cuando volví a retomar en el mundillo del punto de cruz. Ya sabéis que yo bordo desde los años 90, pero en aquella época no había la cantidad de telas, de tipos de telas, de counts diferentes que existen ahora, ¿no? Entonces, cuando allá por no recuerdo bien el año, volví al mundillo, creo que sería el 2008, empecé a descubrir que el abanico de opciones se había abierto de tal manera que había que ponerse al día con lo que había en el mercado. Entonces, bueno, esto que os voy a enseñar hoy es lo que a mí me hubiera gustado saber en aquel momento. Entonces, bueno, primero tengo que hacer unos pequeños disclaimer o avisos al público, y es que yo voy por delante, quiero aclarar que yo soy una bordadora como los demás y aunque he intentado asesorarme bien, sobre todo he estado mirando en páginas de fabricantes de telas, mayoritariamente de la casa Zweigart. Puede haber errores, ¿vale? Si los hay, me disculpo de antemano, pero si localizáis algún error, dejarlos en los comentarios para que así aprendamos todos, ¿no? Y bueno, y una vez aclarado esto, empezamos. Hace unas semanas hice una encuesta en el canal, en YouTube, em, con una serie de preguntas que a mí me intrigaban si vosotros y vosotras tendríais las mismas dudas. Os voy a poner una foto para que veáis el resultado de la encuesta. Entonces, bueno, ya de antemano, gracias a todos los que respondisteis. La verdad es que lo de hacer las encuestas en YouTube a mí no me acaba de convencer porque, por un lado, llega a todo el mundo porque está en YouTube, pero está en la parte del canal que son como comunicaciones que no son fáciles de encontrar a la gente que simplemente pasa por el canal y ve los vídeos. A mí, incluso a mí me cuesta encontrarlos yo lo hago con el móvil en la mano y me cuesta encontrar el tema de las encuestas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la gente que se molestó en buscarlas y en responder. Y lo primero yo creo que deberíamos saber para alguien que se aproxima de cero al mundo del punto de cruz es que el punto de cruz, la base, las telas no son las del bordado tradicional. Entonces ya, si nos olvidamos del bordado tradicional y nos centramos en el punto de cruz, hay unas nociones básicas que hay que conocer de lo que es la tela. Entonces, la calidad de una tela se mide, si una tela es buena o es mala, se mide por la estructura que tiene. Y la estructura de la tela está formada por unos hilos que van en horizontal, que se llaman trama, y los hilos que van en vertical, que es la urdimbre. ¿Por qué os he hecho este rollo? Porque son nociones básicas, yo no quiero entrar en complejidades, justo lo necesario que hay que saber para entender el por qué luego se le llama una tela 28 count o se habla de esta tela son 10 hilos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué son tan importantes la trama y la urdimbre? Primero, porque definen la calidad del producto final, porque son la estructura de la tela, y la urdimbre son los hilos que se colocan longitudinalmente, es decir, en horizontal, durante el proceso del tejido. Es la primera base de la estructura de la tela. Son los que dan en el telar, pues eso,
la estructura, la esencia de la tela. Y luego, en el mismo telar, en sentido vertical, van otros hilos que son la trama. Y sobre esos hilos, que se llama la trama de la tela, son los que a nosotros vamos a estar oyendo continuamente hablar de ellos. Y esos los hilos a los que nos vamos a referir, a los hilos de la trama, los hilos en vertical, ¿de acuerdo? Entonces, la urdimbre son los horizontales, la trama son los verticales. La urdimbre, lo que va a determinar, aparte de darle la estructura a la tela, es la longitud y la anchura del tejido. Y fija, como os he dicho, todo lo que es la estructura, ¿no?, del cuerpo de la tela. Y la trama lo que va a determinar es, en las telas de confección, los patrones del tejido, y también determina la textura que tiene esa tela. Si es más suave, menos suave. Aparte de que luego los fabricantes les pueden dar acabados como de refuerzo tipo almidón, ¿no? Y bueno, vamos a lo que vamos, vamos a empezar por el Aida. El Aida es una tela que sacó el fabricante Zweigart. A ver, vamos a empezar por el clásico de todas las telas para punto de cruz, que es la tela Aida. La tela Aida es una tela que en su momento, en 1907, sacó el fabricante alemán de telas para bordar, que se llama la casa Zweigart. Zweigart es una casa que data de 1877 y que, bueno, luego hablaremos un poquito más en detalle de lo que son los fabricantes, ¿no? Pero a lo que vamos, que es con el tema del Aida, es el clásico absoluto que todas y todos los que tenemos una cierta edad ya hemos conocido a la hora de empezar a bordar. Ya os digo, esta tela se fabricó por primera vez en 1907. A lo largo del tiempo, lo que ha hecho Zweigart es meter más colores, meter diversos counts y dentro de su catálogo, y diversos tipos de hilaturas que hacen que brillen, ¿no? Que son, por ejemplo, las telas opalescentes, de las cuales hablaremos luego y os enseñaremos. Entonces, bueno, y luego yo creo que la última novedad ha sido el Easy Count o el fácil de contar. Y entonces, explicaros que lo que tiene la tela Aida es que tiene un cuadro muy fácil de contar. La tela Aida es totalmente equivalente en horizontal y en vertical. El hilo de bajada, el vertical de la trama y el horizontal de la urdimbre son iguales, con lo cual la cruz te queda perfecta. Y en el lino veremos que por la naturaleza vegetal del lino, suele tener como bultitos a veces. Todo esto es una trama regular. Normalmente la Aida está hecha 100% de algodón y lo que te permite es que solo tengas que contar, pero las cruces te quedan perfectas porque te quedan súper cuadradas. Entonces, yo creo que todos hemos empezado a bordar con el Aida, pero hay otros tejidos por ahí. Incluso a mí me tocó empezar a bordar realmente con Aida, no, sino con algo que yo no sabría ahora mismo explicar, que le llamamos la tela de Panamá. Aquí en España se le llamaba tela de Panamá y os voy a enseñar porque esto está hecho con un Panamá y veis, bueno, a ver, yo lo que aprecio es más en términos de textura respecto al Aida que en términos del cuadrado. El Aida tiene un refuerzo hecho, un acabado hecho por Zweigart,
en el caso de las telas de Zweigart, que les da como un apresto, ¿no? Esto es un Panamá que, bueno, yo he hecho esta labor que me parece preciosa, pero si os doy mi opinión, yo no sé ni cómo hacía mantelerías en Panamá, porque yo tengo todas mis mantelerías hechas en Panamá. Esta es una servilleta de una de mis mantelerías y esto es tela Panamá. Yo a día de hoy, ya os digo, no sé muy bien de verdad la verdadera diferencia. Yo os puedo dar mi experiencia y es que yo empecé a bordar con Panamá y luego surgió el AIDA. Claro, yo no he nacido en 1907, con lo cual yo no sé por qué en España se comercializaba. O igual es que lo que llamábamos Panamá era un AIDA. No sé decir de verdad, tengo esa duda. Y es una duda que hasta el momento no la he podido aclarar, preguntando y tal, pero no la he podido aclarar. Lo que, ya os digo, lo que yo noto es que cuando yo bordaba en Panamá, y esto es un trabajo de... ¿Cuándo hice yo esto? Hacia el 2010 o por ahí. Las cruces, sí, quedan cruces cuadradas, pero tienes que andar luchando con los hilos para que no se te entremetan entre la trama y la urdimbre. Entonces, bueno, el trabajo queda bonito, ya veis, queda fino, pero no es una tela, esta en concreto, que a mí me guste. Y bueno, y así como hablamos ahora de la Panamá, de la tela Panamá, pues yo sé, porque he oído hablar a otras compañeras que bordan en América, en América del Sur, en América Central, en América del Norte, que, bueno, pero más bien a las del centro y del sur del continente, que ellas utilizan otro tipo de telas. Ya hay, supongo que serán cosas parecidas a lo que os acabo de enseñar, pero no os puedo decir porque yo esa es una duda que tengo. El AIDA, ¿qué es lo que tiene? Olvidándonos ya de esas telas raras o más antiguas. El AIDA lo que tiene son 4 hilitos verticales y 4 horizontales que por algún término del proceso con el que se fabrican se quedan como pegadillos y hacen solo una línea de hilo, ¿de acuerdo? Pero ahí van dentro 4 y van unidos y van todos iguales. Entonces, bueno, veis, ¿no? Hay diversos fabricantes, pero esa sería lo básico de una AIDA. Luego ya veis que aquí hay diversos colores dentro de las AIDAs. Sepáis que hay diversos formatos de compra. Esto se aplica también a todo lo que son minas y linos, ¿no? Bueno, las telas para bordar a punto de cruz se pueden comprar dentro de kits, que es a lo que estamos todos acostumbrados, ¿no? A comprarte el kit con los hilos y la tela que te da el fabricante. Bien, otro formato tradicional eran las bandas de tela AIDA insertadas dentro del tejido de una toalla o, por ejemplo, como en este caso que os he traído, pues dentro de un babero y aquí bordas lo que es el dibujo o el nombre del niño o en una toalla dibujos marineros o lo que tú quieras, ¿no? Bueno, esta es otra forma de comprar prendas que puedas bordar. Así como esto, pues también hay manoplas de cocina, paños de cocina normalmente, en fin, todo y cintas sueltas que luego tú puedes añadir a una, por ejemplo, a un paño de cocina normal. Luego también se pueden comprar, pues como hemos visto aquí, ¿no? En el formato de esta casa, este fabricante los vende en formato de tela precortada. Zweigart también tiene, DMC también tiene, DMC también tiene el formato de
del rulo, o sea, es como un tubo donde te los vende ya también precortados. Y entonces, bueno, pues normalmente las medidas del precortado suele ser aquí en Europa 39 por 45, eso es una medida normal de los precortados y viene así, como veis, ¿no? En este paquete. Luego está el formato también de toda la vida de cuando vas a una mercería o de cuando haces una compra online, que es en algunas tiendas online, sobre todo en las americanas, te dan unos formatos ya definidos. Normalmente suelen ser, bueno, en pulgadas. Os pondré un poquito una muestra de lo que son los formatos más habituales en el mundo inglés o anglosajón o de habla inglesa, que miden todo por pulgadas. Recordar que una pulgada son 2,54 centímetros y para hacer la conversión. Y nosotros a nivel centímetros en Europa nos movemos más por tamaños tipo 30 por 50, 50 por 70 centímetros. Y luego también tú puedes pedir que te corten, ya depende un poco del ancho de la tela, que suele ser normalmente entre 1,10 y 1,20, trozos de 30, o sea, 1,20 por 30 o la mitad. Muchas veces también te dan la opción de hacer 60 por 30 y siempre con el ancho de referencia pues puedes llegar hasta, según los fabricantes, pero Zweigart, por ejemplo, llega a tener de estos, no se llaman rulos, pero ya me entendéis, donde está enrollado la tela de hasta 3, 7,5 y hasta 15 metros. Y entonces eso va al corte y ya os digo, en muchas tiendas online te dan opciones de piezas más largas. Y si no, bueno, pues siempre hay la opción de mandar un email y pedir, pues yo qué sé, para una pieza súper especial de largo, sabiendo que siempre el ancho es lo que determina, pues como en las telas de costura creativa y tal. Yo en ese mundo no, ya sabéis que no me meto porque no lo conozco, pero yo sé que el ancho de la tela está ya definido, evidentemente por el tipo de máquina que se usa y lo que se hace es cortar a la longitud deseada, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los formatos de compra de las aidas. Y de los linos y las luganas viene a ser un poco lo que os he comentado, ¿no? Yo luganas sí que las he visto precortadas y empaquetadas, alguna por ahí que luego saldrá cuando os enseñe mi stock de telas, pero no es normalmente el formato en el que yo la suelo comprar. Esta recuerdo que la compré por Amazon. En Amazon sí que hay alguna lugana y tal que se vende así. Y Zweigart tiene un montón de empaquetados de telas. Una cosita antes de abandonar el mundo del AIDA es que os quería comentar que yo esto lo compré en Casa Cenina y son las cartas del fabricante Zweigart. Y aquí viene muy bien, bueno, yo me la compré porque quería tener, como al principio cuando no tenía mucha variedad de telas, quería tener como una especie de catálogo, ¿no? Entonces viene y son trocitos reales, ¿eh? Esto no es impreso ni nada, son los propios trozos de tela. Y entonces aquí te dice, esta es la AIDA 14, ¿lo veis? AIDA 14, 5,4 hilos por centímetro y te da toda la variedad de colores que en su momento tenía, porque yo esto lo compré hace ya unos años. Supongo que esta gama de variedad de telas habrá variado y se habrá ampliado. Pero bueno, veis aquí que estas son las llamadas Easy Count y estas son con diversos motivos, con puntitos y demás. Voy a encender la luz porque veo que hay como sombras. Y bueno, pues las más tostadas, estas que son las que os comentaba antes, que les llamamos opalescentes porque tienen bien un hilito plateado, como en este caso, un hilito dorado, incluso hilos que hacen como a, no sé si se aprecia bien, pero estas dos de aquí tienen unos brillitos como si fuera brillantina, quería decir, como si fueran de brillantina. A ver, ahí se ha visto un poco cómo brilla, ¿lo veis?
y esta también, aquí se ve un poquito más. Vale, entonces, respecto a lo que son los formatos de compra, eso es todo lo que os quería decir, porque no vamos a andar... Este vídeo es, ya os digo, para tenerlo como guía esencial de las cosas que hay que tener en cuenta y de las cosas que hay que saber. No es ningún máster ni manual sobre telas y cosas muy en detalle. Vamos a lo que vamos, que es a lo práctico, que es lo que tú necesitas saber cuando te quieres comprar una tela y saber para qué la vas a usar y cómo la tienes que usar. Entonces, cosas a tener en cuenta también súper importantes es que las telas de estas que hemos hablado al principio, que ni son Aida, ni son linos, ni etaminas, son un vete a saber qué, pueden tener un problema. Y es que el número de hilos de la trama no sea igual al número de hilos de la urdimbre. Y entonces, ¿eso qué hace? Que la cruz, o sea, el tejido no esté... no sea igual por todas partes. Y entonces al bordar sobre un tejido que no tiene los hilos iguales en vertical y en horizontal, ¿qué es lo que provocas? Pues que el motivo se distorsione y que, pues por ejemplo, en el caso de este pez, si estuviera bordado en una tela que no tiene ese número de hebras por trama y urdimbre iguales, pues este pez podría ser salirte así, más gordito, más alargado, o sea, pero la figura estaría distorsionada. Y eso pues sucede mucho en las telas que tienen una calidad un poco más pobre que lo homogéneo, ¿no? Aquí en Europa los fabricantes están obligados a tener una homogeneidad en cuanto a la estructura de las telas. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que lo veremos un poquito más adelante, es el count. El count también afecta al tamaño del proyecto y también cómo lo bordes, pero eso lo hablamos luego cuando hayamos hablado de los counts. ¿Y cuál es la mejor tela para empezar? Pues si empiezas de cero, la mejor tela para empezar es el Aida, pero además sin ninguna duda, porque tiene una estructura tan clara de su cuadradito donde tú bordas la cruz, que es lo más fácil para empezar a hacer cruces. El Aida, yo no sé por qué, es la gran denostada. Parece que ahora, o no sé, o igual es mi sensación, ¿eh? Parece que si bordas en Aida, tu trabajo tiene menos calidad. Y si bordas en un lino o una etamina, pues como que estás a otro nivel. Y en realidad yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Mi opinión, os lo doy, es que el AIDA está muy bien para la gente que empieza, pero para los que ya abordamos desde hace años, el AIDA está muy bien según el tipo de proyecto que quieras hacer. O sea, yo, por ejemplo, este pez, esto es un lino, pero lo podía haber bordado en AIDA. Cuando me lo planteé hacerlo en Aida, dije, me va a quedar muy grande y en lino me va a quedar más pequeño, porque el lino lo que tiene respecto al Aida es que te permite bajar de tamaños, ¿de acuerdo? Esa es la única razón por la que lo hice, aparte del color de la tela. Pero ahora mismo en Aida puedes encontrarte tanta diversidad de colores como en el lino. Y la gente dirá, pues yo no creo eso. Pues sí, os aseguro que sí. Que ahora mismo los fabricantes y yo es que hablaría de fabricantes de telas base y de fabricantes o teñidores, digamos así, de telas sobre la base. Luego ya hablaremos de eso. Pero bueno, a lo que iba, que el AIDA, ya os digo, es la gran denostada. Para mí es un clásico. Sirve para un montón de cosas. Sirve para cosas en las que el lino no me parece apropiado. Por ejemplo, yo no sé, no, si yo quiero un trapo de cocina para uso diario, pues hombre, lo puedo hacer en lino y en lino quedan perfectos y súper fotogénicos.
pero luego me daría muchísima pena usarlo. Entonces, eso es a valorar cada uno, ¿no? Tú, por ejemplo, quieres hacer un detalle a un niño pequeño. Pues un detalle a un niño pequeño no te vas a dejar un dinero en un lino, porque el niño pequeño no lo va a apreciar. Y además en Aida, o sea, hace el apaño del regalo, la labor te va a quedar preciosa y se va a apreciar igualmente. Por ejemplo, ¿qué más cosas se pueden hacer en Aida? Es que se pueden hacer tantas, estoy un poco pensando así contra el hilo o la Lugana, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, hay cosas que no se pueden hacer en AIDA. Eh, Hay diseños que te requieren que, por ejemplo, te cojas una etamina, o hay diseños que te requieren que cojas un lino, porque depende de las puntadas, depende si lleva valorios, pues necesitan, te lo pide que lo hagas en una etamina o en un lino. Pero el AIDA es súper polivalente. Pequeños cojincillos de Halloween, adornos de Navidad para el árbol, todo lo que hemos hablado hasta ahora de toallas y aplicaciones para el hogar, canastas de bebés, incluso mantelerías. Yo ya os he dicho, mis mantelerías de toda la vida, que son preciosas y estoy de verdad encantada con ellas, están hechas todas al principio en esa tela llamada de Panamá y luego el resto las tengo todas hechas en tela de Aida, que era la que se vendía en aquel entonces, y encantada de la vida. Entonces, ya os digo, yo la única pega que le podría dar al Aida es que cuando te toca hacer unas puntadas especiales, pues no es muy viable el Aida, no es muy viable. Los puntos fraccionados, que por ejemplo es no hacer media cruz, no bordar media cruz sobre el AIDA, sino que el diseño te pide que tú hagas, por ejemplo, en este último trabajo de Anchor, y os voy a enseñar un poco el esquema para que lo entendáis, porque si no... Este os lo he enseñado en mi último vídeo de avances. Esto es un AIDA, es un AIDA, ¿qué? 14. A ver, dame un segundito. Esto está hecho en... Es una AIDA 16. Es una AIDA, ¿veis aquí? Es una AIDA 16, que es la que viene en el kit. Con la medida del kit 32 por 14 de color azul, que por cierto, este AIDA no indican, en muchos kits te suelen indicar el fabricante de los hilos, el fabricante de la tela, pero no en todos. Aquí solo pone que es AIDA. Incluso en este kit te indica el fabricante de la aguja, ¿veis? En muchos kits te meten una aguja y ya está, pero aquí te dice que son agujas Millward que son muy majas, que los hilos son de Anchor, pero bueno, pues debo entender que si ponen AIDA, pues será por defecto la casa Zweigart. Pero a lo que vamos, esto es una AIDA 16 y entonces tiene zonas, ya encontraré, sobre todo por ejemplo aquí, ¿no? Estos detalles de la parte arquitectónica de la fachada, aquí hay mucha media cruz, pero no media cruz de una vuelta, no, o sea, una cruz entera pero la mitad. Y pillar así un vistacillo del detalle, porque lo vamos a buscar en el esquema, que eso es exactamente, a ver, que encuentre, eso es exactamente esta zona de aquí. A esta zona de aquí, esto es la ventana, y esta zona de aquí, ¿veis aquí? A esto me refiero, a este tipo a ver si enfoca, ahí, a este tipo de símbolos, ¿veis? Esto en realidad es una cruz partida por la mitad, donde media cruz la tienes que hacer con un color y otra media con otro color. Vale, entonces, esto que es punto fraccionado, no se le llama media cruz, se le llama punto fraccionado, es perfectamente factible en AIDA. No hay más que hacer media cruz de una AIDA y la cruz superior simplemente pillarla en la mitad. Bueno, es un poquito difícil de explicar,
pero es así como quedaría. De acuerdo, esta zona de, a ver si enfoca. Es así como quedaría estas cruces de aquí. Entonces, lo que os decía, con el AIDA se pueden hacer un mogollón de cosas. Por ejemplo, otra cosa que se me ocurre que se usa muy frecuentemente el AIDA es en todo lo que son coberturas completas. A ver, en una cobertura completa tú no te vas a poner a usar, bueno, por poder hacer se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero, porque en este mundo se puede hacer todo lo que le apetezca a un bordador hacer. Pero, no es lógico que con el valor, porque claro, la AIDA es más económica que un lino. Entonces, que con el valor que pueda tener un lino, te pongas a hacer un trabajo que lo que va a hacer es tapar el lino. Entonces, no sé, estás pagando un precio que luego no lo vas a ver. No lo vas a ver. Entonces, bueno, por ejemplo, pues para un Heaven and Earth, un Artesy y tantas otras marcas de full coverage o de cobertura completa, no tiene mucho sentido que estés utilizando un lino, pero oye, si te lo quieres usar el lino, perfecto. Yo, mi experiencia es que yo utilizo bien las aidas o bien las luganas. Eso ya dependiendo también un poco del proyecto, de los hilos y mezcla de colores que requiera el proyecto, ¿no? Entonces, en estos proyectos de cobertura concreta, Zweigart sacó lo que es las telas premarcadas. Y esto es lo que es una tela premarcada. Esto es una AIDA 14 premarcada que no tiene más que una ligera línea donde te va marcando un cuadrado de 10 por 10, ¿de acuerdo? Esto es lo que utiliza un montón de gente para los cobertura completa, pero tú lo puedes usar para cualquier otro tipo de labor. Eso sí, tener en cuenta que estas marcas se van con agua. Entonces, yo no recomiendo que vayas a hacer un trabajo con hilos teñidos a mano que sabes que no se pueden mojar porque en cuanto se mojan pueden desteñir en un easy count, porque la idea de utilizar esto es porque luego lo vas a lavar. ¿Qué dices? Bueno, pero si lo voy a llenar todo de cruces, bueno, pues también, si lo vas a llenar de cruces y tal, no estarías usando un hilo matizado americano que te cuesta 3 veces y media más que un DMC o un CXC o un Anchor o los hilos que uséis para la cobertura completa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que llama la casa Zweigart Easy Count, que luego hay otros fabricantes como por ejemplo DMC, que también hace telas de base, que también ha sacado su cuenta rápida o cuenta fácil, ¿no? O sea, el fácil de contar. Entonces esto es una AIDA 14 Easy Count, esto es una AIDA 14 que hace un montón que la tengo de color blanco, para que veáis en la realidad. Bueno, este es un blanco y este os puedo decir que es un beige, aunque aquí estoy viendo que a la luz y el color de la cámara no parezca beige, pero es un beige mucho, igual ahora con un blanco Ariel, un blanco detergente delante se puede apreciar más la diferencia de tono, ¿de acuerdo? Para que veáis. Y luego ya por terminar con el tema de las aidas, pues enseñaros una aida 18 count. A ver, la tengo aquí, desde que la he comprado no la he sacado. Esto es una aida, a ver si enfoca, 18 count, que es la que normalmente utilizo yo para los cobertura total. Esta es una 18 count en ese tono, como os he dicho, más crudito, y que yo, a ver, yo os cuento y os aconsejo lo que a mí me gusta. Mira, aquí veis una AIDA 14 a la derecha blanca y una AIDA 18 cruda a la izquierda. Entonces, a mí me gusta los cobertura completa en este crudito. ¿Por qué?
porque a mí no me ha llegado a pasar, pero yo he oído de muchísima gente que tiene mogollón de experiencia haciendo coberturas totales, que el blanco, tan blanco, acaba cansando la vista. Y claro, como son muchas horas las que metes bordando, pues el crudo es como más amigable con los ojos, ¿no? ¿Veis la diferencia, no? Incluso no es el color que sale en pantalla. Este es como más tostadito, color tortillita clara. Tortillita mexicana, ¿eh? Clara, ¿vale? Entonces, bueno, esos serían los 18. Vamos a mezclar porque luego tengo que hacer todo el orden de nuevo. Y ya por último, dentro del mundo de las aidas, esta es una aida 20 que la tengo comprada para un trabajo que es muy grande y es cobertura total. Y entonces me enteré que existía el aida 20 y empecé a hacerlo a 2 hilos. ¿Veis? Aquí hay 2 hebras. Claro, yo no tenía ni idea. Primero, cuando me la compré, me acababa de enterar que existía el AIDA 20 y segundo, no tenía ni idea de que esto no se trabaja a 2 hilos. Entonces empecé a hacer unas pruebas. Siempre os aconsejo que hagáis pruebas y no me gustó nada cómo quedaba. A ver si enfoca. Queda como súper apelotonado, como dicen en inglés, súper bulky, ¿vale? Muy apelotonado. Y lo dejé y dije, bueno, cuando tenga más experiencia volveré a este trabajo y mientras por el camino, como tengo tantos otros por hacer y tal. Entonces, esto me pasó como hace cosa de 3 o 4 años. Yo hasta entonces no sabía que existía la AIDA 20. Ahora ya sé que la AIDA 20 hay que hacerla con una hebra, no con 2. Pero, bueno, pues las cosas se van aprendiendo así, a base de prueba y error. En el primer vídeo de este canal, el de que yo llamé allá por el mes de septiembre, creo que fue del año pasado, Christmas in July, hay unos adornos de unos muñecos de jengibre que tienen como forma de galleta, que están hechos en un AIDA, no sé si es un AIDA 14, con un acabado de color jengibre. Y esto aquí en Europa no se ve tanto, pero los fabricantes de telas, bueno, más bien los teñidores de telas, las casas teñidoras de telas americanas lo hacen muchísimo y tienen una variedad tan amplia de colores como de colores que tienen los linos. Por ejemplo, imaginaros un color raspberry o fresa o frambuesa, ¿no? Pues te lo sacan. Por ejemplo, Picture This Plus, que sabéis que es un fabricante que a mí me encanta, es que tiene una gama terrible de colores y además en todo tipo de telas. Te saca el mismo color para el AIDA, para los linos y para las luganas. Lo único es que en cuanto a las tintadas, tenéis que tener en cuenta que el AIDA, al ser 100% algodón, no absorbe el color igual que una lugana, que muchas de ellas no son, y ahora lo veremos, puro algodón, sino que llevan mezcla de materiales. Y los linos, al ser una materia de origen fibra vegetal, tampoco lo absorbe de la misma manera, con lo cual la misma, ¿cómo decirlo? El mismo color del fabricante, por ejemplo, imaginaros un morado, ahora que viene Halloween, pues en una aida, en una lugana y en un lino tendrán el mismo nombre dentro de la casa del fabricante, pero los tonos pueden variar. Pueden ser más oscuros en los linos, las luganas absorben un poquito menos y el AIDA varía, pero la capacidad de absorción de los tintes y de los colores no es la misma, pero porque la materia prima de la que está hecha la tela sobre la que bordamos tampoco es la misma, ¿vale? Y no tiene mayor misterio. Eso es todo. Entonces yo creo que ya hemos acabado con el tema de las aidas. Voy a recoger y pasaremos a otro tipo de telas. Estoy buscando... mirad. Aquí tengo, por ejemplo... Estoy buscando para que veáis, ¿no? Trabajos terminados en AIDA. Ya os digo, yo trabajo todas las telas.
Esto es un trabajo terminado en una Aida azul oscura que compré en uno de estos empaquetados por Amazon. No sé si, no recuerdo si es RTO o DMC o la misma casa Sveigar. Juraría que será una Sveigar. Esto es una labor hecha en un Aida de un kit, que estas son unas rosas del fabricante, creo que es ruso, Alisa. Y esto es un diseño que yo he cogido una Aida que tenía en casa y es un diseño de una revista. Y esto pues es una Aida 14 mínimo. Entonces ya veis, ¿no? Que hay... Yo bordo de todo. Y me hubiera gustado enseñaros este que tengo de las galletas de jengibre, pero bueno, podéis ir al vídeo de Christmas in July, que yo creo que está allí, o si no, en alguno cercano a los de las pasadas navidades, que seguro que encontráis. Son unos diseños muy monos de un ciervo que tiene en la cornamenta tiene bombillitas del árbol de Navidad y demás. Vale, bueno, pues yo lo que creo es que como esto se va a alargar un poquito, no sé si lo que haré es este vídeo dividirlo en dos y no sé, depende, ya veremos cómo me quedan. Si me queda material suficiente para dos, que yo creo que sí, o lo hago en uno, pero en uno es que va a ser muy largo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí la parte del AIDA. Y os dejo con lo siguiente, que no sé si será el otro vídeo o continuamos con este, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.